Bueno, pues mi nombre es Armando, para los que no me conocen. Y pues sí, la verdad que pues hemos pasado un buen tiempo ahí, ¿no? En Perú. Hemos estado ahí 1 año, 5 meses y bueno, siempre ha sido de aprendizaje para nuestras vidas, ¿no? Siempre todo trae un propósito delante de parte de Dios para nuestras vidas y bueno, pues queremos también compartir un poco, ¿no?, de lo que Él ha estado haciendo también en esa obra, ¿no? Y pues bueno, ha sido bueno el Señor, ¿no? Como decía mi esposa, pues realmente pues hemos podido ver cómo ha habido gente que ha querido permanecer, ¿no? Gente que también pues ha sentido también pues ese poder que hay en Dios, ¿no? Porque eso es lo que te hace que permanezcas, hace que tu corazón esté el sentir de seguir adelante, ¿no? Porque ha habido algo en tu corazón, ha habido algo en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues un poco tomando también, ¿no?, lo que se ha estado, como se ha estado llevando, ¿no?, la reunión. La verdad que yo me gozo también en esas cosas, porque cómo es que Dios te va llevando, ¿no? Te va llevando y va hablando acerca del Espíritu Santo, ¿no? Va hablando acerca de la necesidad de nuestras vidas, ¿no?, de poder ser guiados, de poder ser llenos, ¿no?, de poder ser dirigidos por Él, ¿no? Y bueno, yo estaba leyendo ahí un poco en la palabra. Estaba leyendo yo un poco en uno de los evangelios, y en el evangelio de Marcos, en el capítulo 3, ahí estaba yo leyendo un poco acerca de un pasaje en el que habla el Señor Jesucristo, ¿sí? Quizás en algún otro momento pues yo lo había estado leyendo, ¿no?, pero traía una enseñanza a mi vida. Trae una enseñanza a mi vida, porque como toda la palabra dice que es útil para enseñar, ¿no?, y para redarguir y bueno, esa palabra también corrige nuestras vidas, también su palabra también nos trae aliento, trae pues a nuestras vidas pues una enseñanza cada día, ¿no? Y yo veía, ¿no?, en este pasaje, en el capítulo 3 de Marcos, yo veía en el primer versículo que es acerca del hombre de la mano seca, así se llama, ¿sí? Y quiero compartirles un poco acerca de este pasaje, ¿sí? Dice la palabra que en el primer verso dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió su mano, dice, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo, dice, con los herodianos contra él para destruirle, ¿sí? Y bueno, pues es un tiempo, ¿no? El tiempo que vivimos, pues es un tiempo donde podemos ver un montón por todos lados, podemos ver información acerca de religiones, ¿no? Podemos ver en la televisión, podemos ver, no sé, en algunos canales, ¿no?, de cable, de no sé, de esos, ¿no? Y podemos ver, pues, inclusive canales en el que tú puedes escuchar constantemente la palabra, ¿no? Y iglesias por todos lados, hay iglesias, ¿no?, de otra manera, ¿no? Hay iglesias que tienen, diferentes denominaciones, a eso me refiero, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Hay hoy como nunca, ¿no?, hay esa facilidad, ¿sí?
hay esa facilidad de poder pues conocer acerca de la palabra de Dios. Sí, y yo veía, ¿no?, estas cosas como en parte, bueno, pues estamos viviendo en un tiempo así, que es algo fácil, pero también dentro de este tiempo también podemos ver otra parte a donde hace falta, ¿no?, vivir una vida como lo marca, ¿no?, la palabra de Dios, ¿sí? Yo me llamaba mucho la atención porque dice la Escritura en el primer versículo, otra vez entró Jesús. ¿A dónde dice que entró Jesús? Dice que entró en la sinagoga, ¿sí? Ahí entró en un lugar a donde se escuchaba, ¿no? Estaban se exponiendo parte de la palabra, ¿no? Y ahí entró Jesús, un lugar que para ellos era un lugar sagrado, un lugar santo, ¿sí? Un lugar a donde se supone que había gente pues que estaba en Dios, ¿sí? Que compartía cosas, ¿de qué? De Dios, ¿sí? Y bueno, esa parte, bien hasta ahí, ¿no? Y había ahí un hombre, dice que tenía seca una mano. Veo como el Señor, ¿no?, ve siempre la necesidad, ¿no?, del hombre, siempre ve la necesidad. No es que, pues bueno, entra y como que pasa desapercibido y se une, ¿no?, al mismo sentimiento o al mismo, ¿no?, ritmo de la gente, ¿no? Sino que siempre haciendo algo distinto, ¿no? Y no realmente por querer sobresalir, sino porque así es, ¿no?, lo que hace el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? ¿A qué mueve el Espíritu de Dios? ¿Sí? Pues te mueve, ¿sí?, a ayudar a ¿quién? Al necesitado, ¿sí? Te mueve a ayudar a la gente, ¿no?, que está pues en una situación complicada, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo, ¿no?, el Señor dice que vio a ese hombre que tenía seca una mano, ¿sí? No lo sé qué habrá pasado por la mente del Señor, yo no puedo saberlo, pero lo que sí que Él se interesó por él, ¿sí? Él vio vio su necesidad de ese hombre, ¿sí? Al igual como Él ve nuestras necesidades hoy en este tiempo también, ¿no? Así como Él ve nuestras necesidades. Dice que, pasando un poquito, dice, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, dice, y le acechaban, ¿sí?, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Aquí no, en este pasaje, en este versículo, no habla de quién, nada más dice que alguien le acechaba, ¿sí? Pero si tú lees un poquito más abajo, dice, bueno, lo acabamos de leer, dice que ¿quiénes eran los que le acechaban? Los fariseos, ¿sí? Dice que eran los fariseos. Y bueno, ellos, pues podremos ver, ¿no?, que en todo tiempo, pues eran personas que prácticamente estaban en contra de él, ¿no? Pero en realidad no era tanto eso, sino que el corazón, como ellos vivían, ¿no?, las costumbres que ellos tenían, las enseñanzas que ellos tenían, ellos creían que estaban haciendo lo correcto, ¿sí? Ellos pues se dejaban guiar más, ¿no?, por las tradiciones que tenían, ¿sí? Se dejaban guiar más que por tener misericordia de las personas. Fíjate, a ellos les interesaba más, ¿sí?, quedar bien y poder que la gente los viera bien, a que una persona pudiera tener una sanidad, ¿sí?, de ese tamaño, digamos que era el problema en sus corazones, ¿sí? Estaban totalmente confundidos, ¿sí? Y podemos ver esas cosas, ¿no? Podemos ver cómo tenían esas costumbres. La religiosidad siempre, ¿no?, nos llevará a creer que las obras, ¿sí?, son más importantes. Las obras, ¿sí?, que el poder ser dirigidos por Dios, ¿sí? Muchas de las veces la gente pues le importa más, ¿no?, de repente el poder
tener una buena apariencia o el poder quedar bien con alguna persona, ¿sí? Y así es como ellos vivían, ¿sí? De repente, pues ellos no les interesaba si había algún necesitado. Pero dice aquí, ¿no? Dice, vamos a volver ahí un poco, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo, dice, le sanarían. Y en realidad, ¿qué era el día de reposo? ¿Sí? ¿Qué era eso, el día de reposo? Sino que, pues nos habla acerca, la palabra de Dios nos habla acerca de esto. En el verso 4, en Marcos 3:4 dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué? Dice, ellos callaban. Pero bueno, en realidad, ¿qué era el día de reposo para ellos? O en realidad, ¿qué es el día de reposo para el Señor? ¿No? Dice la Escritura, ¿no? ¿Qué es el día de reposo? Para ellos era un día santo, ¿sí? Para ellos era un día santo que nada podían hacer en ese día, ¿sí? No podían hacer ninguna clase de trabajo, ¿sí? Solamente hasta cierto punto tenían derecho a hacer, ¿sí? Solamente tenían el derecho de caminar ciertos pasos, ¿sí? Y hacer ciertas actividades, pero que no trajeran un gran trabajo para ellos, ¿sí? Entonces eso para ellos el día sábado lo guardaban totalmente. Para ellos era un pecado el hacer algo el día sábado. Pero la Biblia, bueno, pues aquí el Señor viene, ¿no? Viene a poner estas cosas, podemos ver cómo viene a darle otro sentido a las cosas, ¿sí? A quitar todas esas cosas que venían siendo para ellos una religiosidad o que venían siendo un estorbo para sus vidas. El Señor viene a quitar muchas cosas de estas. Y bueno, yo quiero un poco ahí que me acompañen ahí a Deuteronomio 5:15. Y sí, para unas cosas sirve, ¿no? Para unas cosas hay un motivo por el cual el Señor había ordenado el día de reposo. Es el 5:15. Y el motivo por el cual Él lo había ordenado era para esto. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes, ¿qué? El día de reposo. ¿Sí sabes para cuál? Entonces ya ahora podemos ver para cuál era el motivo, ¿no? Por el cual pues era el día de reposo. Dice que el Señor les había ordenado estas cosas. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, ¿sí? Y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y con brazo extendido. Esto iba a servir como un recordatorio, ¿no? Iba a servir como algo que nos iba a ayudar para que nosotros no olvidáramos de lo que Dios había hecho en nuestras vidas, ¿sí? Ellos lo habían vuelto como, sí, ¿no? Como algo, como una regla, ¿no? Como una ordenanza, algo inquebrantable, ¿sí? Pero el propósito del Señor era para que ellos no olvidaran lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿sí? Para eso sirve ese día que tenían que apartar, ¿sí? Las personas, para eso servía, ¿sí? Dice, bueno, vamos ahí a leer otra parte en Colosenses 2:16. Dice, por tanto, y vamos a leer el 17 también, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es, dice, de Cristo, ¿sí? Pero dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de ¿qué? Día de reposo. Nadie ¿qué? Os juzgue. ¿Y qué estaban haciendo los fariseos? Los estaban juzgando, ¿sí? Aquí el Señor ya pone concretamente, nadie os juzgue por estas cosas, ¿sí? No son más relevantes, ¿sí? No son más relevantes que el hacer lo que Dios pues te manda hacer, lo principal que el Señor te manda hacer. En algún momento el Señor les dice, ¿no? Dice, un nuevo mandamiento os doy, ¿sí? ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento que el Señor les daba? Dice que os améis unos a otros, ¿sí? Que os améis unos a otros, ese es el nuevo mandamiento, ¿sí? Y eso es lo que ellos no entendían en el libro de Marcos, ¿no? Que si regresamos ahí a Marcos, bueno, antes de regresar a Marcos vamos a Romanos 14. Vamos a leer el verso 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese es el motivo, ¿no? El motivo, el Señor, pues es de que nosotros ya no tenemos como tal un día, ¿no? Ya nosotros ya no hay como tal ni un sábado, porque no estamos en el Antiguo Testamento, ni un domingo como tal, ¿no? Pero todos los días, aquí, ¿cómo está diciendo? Aquí todos los días, ¿no? Romanos 14:5 dice, perdón, sí, leí mal, 14:5, perdón. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracia a Dios, ¿sí? Entonces ya no hay, ¿no? Como tal un día específico, sino que está hablando de que todos los días en el Señor tienen que ser, ¿sí?, días especiales, días apartados, días en el que nosotros pues tenemos, ¿no?, que estar en esa relación, ¿no?, en esa comunión con Dios. ¿Sí? Ya no es un sábado, ya no es o un domingo, o ya no es un jueves, o ya no es un miércoles, ¿sí?, sino que el Señor nos lleva, ¿no?, aún más allá, ¿sí?, en el que nosotros, nuestra relación, nuestro corazón dispuesto a Él tiene que ser todos los días, constantemente, ¿sí? Cuando Él entró a esta sinagoga, ¿sí?, no sabemos qué día habrá sido, ¿no?, pero Él entra y no espera que sea un día específico para hacerle bien a este hombre, ¿sí?, sino que en todo tiempo, ¿sí?, mientras el día dura, dice el Señor, ¿no?, luz soy, ¿no?, luz soy del mundo, ¿sí? Y esto es lo que habla. Vamos a regresar ahí un poco en Marcos. Vamos a regresar en Marcos. En Marcos 3. Entonces vamos a continuar, dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué dice? Ellos callaban, ¿sí? No había nada que pudieran decirle. Ellos callaban. Sin embargo, no porque callaran, ellos querían decir que lo habían entendido, ¿sí?
No quiere decir que ellos habían entendido el mensaje, ellos simplemente callaron, ¿sí? Dice en el 5, entonces mirándolos alrededor, ¿cómo los miró? ¿Cómo los miró? Dice alrededor, con enojo, ¿sí? Pero yo me ponía a pensar, ¿no? Cómo los mira con el enojo, pero también dice entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, ¿sí? Tú puedes imaginarte esta escena, ¿no? A donde está el Señor mirando a estos hombres obstinados en su manera de pensar, ¿sí? Con su corazón endurecido, ¿sí? Sabiendo que lo que había en el corazón de ellos, ¿sí? Personas que sí tenían mucho conocimiento de las cosas, pero con muy poco, ¿no? En el corazón, ¿no? Con muy poco en el corazón. Y dice la palabra que mirándolos alrededor con enojo, estaba algo que molesta, ¿no? Algo que le molesta al Señor es esa parte, ¿no? En el que hay esa injusticia, ¿no? En el que había lo que había en el corazón de ellos, ¿sí? Eso era lo que le enojaba al Señor. Había en su corazón ese enojo, pero también había esa tristeza. No es algo como que una ira, ¿no? Y a lo mejor desbordada, ¿sí? Un enojo desbordado, pero con toda razón, ¿sí? Con toda razón, porque él conocía lo que había en el corazón de los fariseos. Y eso es un poco lo que yo meditaba, ¿no? Pensaba yo cómo es que muchas veces, ¿no? Yo me reflejaba en estas cosas, ¿sí? Yo me reflejaba en estas cosas y decía, Señor, qué importante es, ¿no? El poder estar en el mismo sentir que tú, ¿sí? Qué importante es que nosotros no caigamos en estas cosas, ¿sí? En el conocimiento solamente, ¿no? Sino que tengamos esa compasión, ese amor por las personas, ¿sí? Y estas cosas, ¿no? son las que hablaba, ¿no? Había en el corazón de estos hombres, había un corazón endurecido, dice la palabra, ¿no? Y la Escritura habla muchos ejemplos de un corazón endurecido, muchos ejemplos. Yo solamente quise agarrar un ejemplo que está en el libro de Daniel, ¿sí? Ayúdame ahí al libro de Daniel, acompáñame ahí en Daniel. Daniel 4. ¿Sí sabes cómo es un corazón endurecido? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Dice Daniel 4, vamos al 18. Aquí está hablando de un hombre, de un hombre muy importante, ¿sí? Un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Bueno, aunque es muy difícil, ¿no? Es un poco complicado pronunciarlo. Voy a tratar de... Bueno, es el rey Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor. Bueno, este hombre nos habla la palabra de Dios que este hombre era de los imperios más grandes, o el imperio más grande que había entonces, ¿sí? Muy rico, muy próspero, ¿sí? Y claro, al ver la prosperidad, ¿no? Este hombre creyó que la prosperidad era porque él era un hombre muy inteligente, porque él era un hombre por sus capacidades, ¿no? Y así pensaba este hombre. Vamos a leer un poco. Dice el 4:18. Yo, el rey Nabucodonosor, dice, he visto
este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrar su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos los turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Dice: el árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y sus frutos abundantes, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, dice: un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pase sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y como el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tu iniquidad haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será, dice, eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da, dice, a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como la pluma del águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo de Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta,
Dice, y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué hacer? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y la grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan, ¿cómo dice? Con soberbia, ¿no? Y bueno, esta parte de la Escritura nos habla acerca de este rey, ¿no? Cómo es que él dijo, ¿no? Se alabó a sí mismo, él se engrandeció, no dio gracia a Dios, ¿sí? Por lo cual dice que el Señor, pues bueno, también, ¿no? Dice la Escritura, ¿no? Que a veces cuando el Señor corrige, luego no es una causa de gozo y de alegría para nuestras vidas, ¿no? Pero siempre trae un resultado de todas las cosas que Él hace, ¿sí o no? De todas las cosas trae una enseñanza, una bendición a nuestras vidas, ¿sí? Yo puedo ver, ¿no?, cómo es que estos hombres, ¿no?, estos fariseos, pues tenían ese corazón, ¿sí? Corazón a lo mejor endurecido, ¿no?, por la soberbia, por la altivez, ¿no? A lo mejor tenían mucho conocimiento, confiaban en lo que ellos podían hacer humanamente, ¿no?, en sus obras, confiaban en eso y creían que por medio de esas cosas ellos estaban bien y agradaban a Dios, ¿sí?, y obtenían la salvación de sus almas, ¿sí? Pero el Señor, bueno, pues Él pasa a ese lugar, ¿sí?, y les trae una grande enseñanza, ¿sí? Les trae una grande enseñanza a estos hombres. Bueno, dice ahí, ¿no? Marcos 3. Vamos a regresar ahí, ¿no? Entonces vemos ahí en el 4 que dice, entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió su mano, él extendió, y la mano fue restaurada, dice, restaurada sana, ¿no? Y esa dureza del corazón, ¿no?, que es, pues podemos ver, ¿no?, que es un estorbo, ¿no?, que es un obstáculo, que es algo que detiene, ¿no?, que es algo que detiene al mover de Dios, ¿no?, en el corazón. Es algo que no permite que nosotros podamos ver la necesidad, ¿sí? No permite, que es como un velo, ¿sí? Es como una venda que está puesta en los ojos, que nosotros podemos ver una necesidad, que nosotros podemos ver, ¿no? Podemos ver a personas, ¿sí?, que están pasando a lo mejor un tiempo ahí mal, ¿no?, pero que no nos permite verlo. ¿Por qué no nos permite ver? Dice que es por la dureza, ¿no?, la dureza del corazón, ¿sí? Y eso traía enseñanza a mi vida, ¿no?, el Señor, porque digo, ¿cuántas personas no tenemos necesidades? ¿Sí? ¿Cuántas personas no podemos tener un corazón, ¿no?, así? ¿Sí? Y saber que Dios puede quitar esa venda y puede limpiar y puede restaurar nuestras vidas,
¿sí? Hay muchas razones, ¿no?, por las que un corazón es endurecido. Muchas razones. Una de ellas, ¿sí?, cuando sentimos que lo sabemos todo, ¿sí? Cuando pensamos, no, pues yo no necesito, ¿no? El que necesita es mi familiar, ¿no? O el que necesita, pues, no sé, o puede ser tu esposo, o puede ser tu hijo, ¿no? O puede ser, ¿no? Puede ser algún familiar, algún amigo, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos eso detiene, ¿sí? Detiene. Pero cuando uno reconoce y dice, no, pues, mira, yo tengo necesidad de Dios, ¿sí? Yo necesito de la guianza de Dios, de la sabiduría de Dios, ¿sí? Necesito del perdón de Dios, ¿sí? Yo necesito esto. Entonces es cuando el Señor empieza a moverse en nuestras vidas, ¿sí? Empieza a usar nuestras vidas, porque cuando creemos que todo lo sabemos, bueno, pues no. También otra cosa dice que cuando creemos que no necesitamos a Dios, ¿no? Como Nabucodonosor, no lo necesito, ¿no? Todo lo que tengo lo tengo por mis fuerzas, por mi sabiduría, decíamos, ¿sí? Y cuando también pecamos, dice, cuando pecamos continuamente, ¿sí?, y no nos arrepentimos, ¿sí?, eso también endurece, ¿qué?, el corazón, ¿sí? Dice la palabra de Dios que en Timoteo, ¿no?, dice el corazón cauterizado, ¿sí? Dice que un corazón cauterizado es un corazón endurecido, ¿sí? Pero ¿por qué está endurecido o cauterizado? Dice porque se ha acostumbrado, ¿sí?, a hacer las cosas a su manera, a su forma, no importando que esto sea algo ofensivo para Dios, ¿sí? En pocas palabras, estamos acostumbrados ¿a qué? A pecar, ¿verdad? Y cuando nosotros, dice que no nos arrepentimos de estas cosas, eso produce un endurecimiento ¿en el qué? En el corazón, ¿sí? ¿Ustedes lo han podido comprobar de esta manera? ¿Sí? Hay personas, ¿no?, que podemos ver y dicen, ¿por qué no se sacia, ¿no?, de hacer el mal? ¿Sí? Y parece que él está viviendo bien, ¿sí? Él piensa que está viviendo bien, pero tú que estás del otro lado te das cuenta de cómo está su situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido, ¿sí? ¿Por qué dijimos? Por el pecado. Pecados que nosotros no nos hemos arrepentido muchas veces, ¿sí? Cuando guardamos cosas en nuestros corazones también, ¿sí?, por ese motivo también se puede endurecer el corazón, ¿sí? Cuando guardamos cosas, cuando no perdonamos, ¿no?, cuando somos personas que de repente, ¿sí?, no entregamos esas cosas a Dios, ¿sí?, esas cosas pueden endurecer también el corazón, ¿sí?, y quitan la sensibilidad, ¿sí?, no permiten que haya una manifestación, ¿sí?, que hay algo que detiene el corazón, hay algo que detiene al Señor, ¿no? El otro día compartíamos acerca, ¿no?, de cuando el Señor habla de cuando las oraciones, dice, cuando tú tengas algo cuando tú quieres pasar a dejar tu ofrenda y veas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Ve, ¿sí?, y ponte a cuentas con tu hermano, ¿sí?, y entonces ven y deja tu ofrenda, ¿sí? Luego a veces sí, estas cosas detienen, ¿no?, la bendición, ¿sí?, la bendición de Dios. Por eso es que es importante, ¿no?, que pues esos fariseos reconocieran, ¿no?, reconocieran su condición, reconocieran su situación. Pero bueno, vamos a ir más adelante, ¿no?, vamos a continuar. En el verso 5 dice, entonces mirándolos alrededor,
con enojo, el 6, perdón. Dice, y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle, ¿sí? Al último, en el verso 5, dice que el Señor le dice, no, extiende tu mano. Y cuando dice, y él extendió su mano y le fue restaurada sana, ¿no? Esa parte es muy importante porque él sabía lo que había en el corazón de los fariseos, sabía el corazón que no tenía unas buenas intenciones, ¿sí? Él sabía que los fariseos querían, que le acechaban para tentarle y después meterle en problemas y, si era necesario, matarle, ¿sí? Él sabía, el Señor Jesús sabía todas esas cosas. Sin embargo, dice que él ¿qué le dijo al hombre? Dice, extiende tu mano, ¿sí? Él no dijo, creo que no es el momento apropiado, ¿no? Bueno, pues ahí lo pasó por alto y se fue a otro lugar, ¿no? Sino que dice, extiende tu mano, ¿sí? Y él extendió la mano y le fue restaurada sana, no importando lo que los fariseos pensaran, ¿sí? No importando si le iban a acusar o él no le importaba eso, ¿sí? Yo pensaba, ¿no? Nosotros qué actitud tomaríamos, ¿no? En el caso del Señor, ¿no? ¿Qué actitud tomaríamos si nosotros estuviéramos en ese lugar? ¿Sí? A lo mejor, pues no sé, ¿no? Pero hace falta, ¿no? Hace falta, pues ese valor, ¿no? ¿Sí o no? Hace falta ese valor. El Señor ahí nos muestra que Él tenía un valor, ¿sí? Nos muestra que el Señor era un hombre sensible, ¿sí? Nos muestra que el Señor era un hombre obediente, ¿sí? En esa acción nos muestra muchas cosas, ¿sí? Que ahora en este tiempo pues debemos aprender, ¿sí? No importando, ¿sí? Lo que la gente diga o lo que la gente piense o lo que la gente crea, ¿sí? Pero nosotros debemos tener nuestro corazón, ¿no? En el Señor, pues convencidos de lo que hemos creído y sabiendo que en Él está la respuesta, ¿no? Y sabiendo que en Él pues está la vida, ¿sí? Y que lo que hablamos pues es palabra que puede transformar el corazón, ¿sí? Sabemos que lo que hablamos pues es la palabra que es viva y es eficaz, ¿sí? Como dice, y es más cortante que toda espada, ¿de qué? De doble filo, ¿sí? Ahí nos muestra el Señor, ¿no? ¿Qué pasaría, decíamos, ¿no? Nosotros, en este tiempo hace falta esto, ¿no? Hace falta en nuestros corazones personas que sean valientes, ¿no? Personas que sean sensibles, ¿no? Poco de lo que hablaba el Señor a mi vida era estas cosas en este pasaje, ¿no? En este pasaje de la palabra, ¿no? De cómo hay personas que, como los fariseos, no tenían sensibilidad, pero el Señor nos trae, ¿no? Este pasaje nos enseña que nosotros debemos tener esa sensibilidad, ese valor, ¿sí? Esa entrega, ese corazón obediente, ¿sí? Ese corazón obediente. Que no vivamos, ¿no? A lo mejor de una religiosidad, ¿no? Que no tengamos esa parte de que, no, pues hoy es día tal y voy a hacer tal cosa, ¿no? Porque es día tal, ¿sí? O me toca y como relojitos, ¿no? Nos programamos, ¿sí? Sí, y claro, no está mal que nos programemos para venir y escuchar la palabra. No quiero decir esto, ¿sí? No quiero decir que tú no te programes para venir y escuchar la Escritura. Pero lo que digo es que no debemos de ser como robots, ¿no? Que decimos, pues esto está bien, ¿sí?
hoy no toca predicar porque hoy no es día miércoles o no es día jueves, ¿sí? Hoy no toca, pues, ¿no?, ser misericordioso, ¿no?, o ser obediente, porque hoy o soy obediente solamente en un lugar, o mientras alguien me ve, o mientras alguien, ¿sí? No, porque esa es religiosidad, ¿sí? Eso es religiosidad, pero lo que el Señor enseña es esta parte de la libertad, ¿no?, en la que, ¿no?, todo tiempo hay esa parte, ¿no?, de la misericordia, el amor, ¿no? ¿Sí? No hay un día en el que nosotros adoramos a Dios, ¿sí? Hay una constante entrega, hay una constante comunión con Dios, ¿no?, con su Espíritu Santo, ¿sí?, en el que pues aprendemos también a ser guiados por Él, ¿no?, ser guiados en todo tiempo, ¿no? Aunque a veces estas cosas, pues muchas de las veces estas cosas no nos parecen humanamente, ¿no? No nos parecen, pero nosotros no somos de los que andamos conforme a nuestros deseos, ¿no?, sino estamos dispuestos, ¿no?, a obedecer a Dios, aún en contra de nuestro deseo, de nuestra comodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el corazón, ¿no?, que tenía Cristo, ¿sí? Cuando dice la palabra de Dios que Él estaba en el Getsemaní, ¿sí?, dice que Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, si es posible, pero no sea como yo digo, sino como tú dices, Señor, ¿sí? Ahí rompe con toda la religiosidad, ¿no? Ahí rompe con todo lo que nosotros, esquemas que luego, no, Él dice: Señor, si es posible, pase de mí, si es posible. No, hijo, no es posible, ¿sí? No es posible, ¿sí? ¿Por qué no es posible? Porque hay mucha gente. Eres la única respuesta, ¿sí? Eres la única oportunidad, eres el único que puede salvar, ¿sí? Eres el único que puedes redimir, limpiar, liberar, ¿sí?, sanar. Eres el único que puede hacer estas cosas. No hay otra alternativa, ¿sí? Y el Señor tomó la copa, ¿sí? Y Él lo hizo aún en contra de lo que Él pudiera sentir, ¿sí? Si Él lo hizo, ¿cómo no vamos nosotros, no?, también a reaccionar, a dar, ¿no? Los que hemos recibido la libertad del Señor, lo podemos hacer, ¿sí? Los que hemos recibido, ¿no?, el perdón de nuestros pecados y el gozo en nuestra salvación, lo hemos sentido, lo podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer porque eso te impulsa, porque yo cuando estaba sin Cristo, yo no pensaba que podía yo seguir adelante, ¿sí? Pero ahora que el Señor me rescató, ¿sí?, y que hay gozo en mi corazón y que yo puedo tener libertad, ¿sí?, no hay manera de cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque nadie lo podría haber hecho, ¿sí? Ahora podemos ver y agradecer, y la única manera es, ¿sí?, entregándonos, ¿no?, y es siendo agradecidos y siendo obedientes a Él, ¿sí? Eso es lo que nos mueve, Señor, a donde tú digas, lo que tú digas, Señor, como tú digas que lo hagamos, ¿sí? Porque ahora somos tuyos, ¿sí? Ahora somos de tu familia, ahora te pertenecemos a ti, y estamos gozosos de pertenecer a ti. Estamos contentos de estar contigo. No es una carga ni es no, estamos gozosos de estar en tu reino, ¿sí?, en tu camino, en tu plan, ¿sí? Estamos gozosos de esas cosas, ¿sí? Y es un poco, ¿no?, lo que yo quería yo compartirte, ¿no?, y dejarte ese ánimo, ¿sí?, dejarte ese ánimo en tu corazón, ¿no?,
no desmaye en tu corazón, no sea, pues a lo mejor de repente, pues el día a día nos quiere, ¿no? Como que confundir, ¿no? Porque estamos como en una rutina, ¿no? Pero no es así. Rompe esa rutina, rompe, ¿sí? Trae libertad, entra a la libertad que trae Cristo, ¿sí? Y ánimo, ¿no? Échale para adelante, porque Él viene pronto, ¿sí? Él está cerca, Él está pronto a venir, ¿sí? Tú lo puedes ver en muchas señales, en muchas cosas, ¿sí? Hablábamos apenas hace unos días acerca de las 10 vírgenes, ¿sí? Y habla acerca de estas cosas, de este tiempo, ¿sí? De este tiempo, cuando el Señor venga, ¿de qué manera, ¿sí? Nos encontrará a nosotros? Pues debe encontrarnos, ¿sí? Preparados, ¿sí o no? ¿Verdad? Debe encontrarnos despiertos o pues con aceite de reserva, ¿sí o no? Con reserva, ¿no? Y a la hora que tú quieras, Señor, ¿no? Como cuando tú quieras, estamos preparados.